Eres hermoso, Dios. Poderoso eres. Hay una presencia en este lugar, una unción que nos inunda, que nos llena de su Espíritu. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Gracias, Dios. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Una hermosa mañana para estar en el altar de Dios, en la presencia de Dios. Ahí como está de pie, abre su Biblia, libro de Mateo capítulo 4, verso 17. Traemos una palabra poderosa, una palabra ungida. Mateo 4, verso 17, dice la palabra de Dios: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos y convertid, porque el reino de los cielos se ha acercado. Una vez más. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Puedes sentarte. El reino de Dios es un tema muy importante en el Nuevo Testamento. Jesús mismo predicaba constantemente del reino de Dios. Y Él lo decía: arrepentidos. Él decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él decía: arrepentidos, porque el reino de Dios está aquí, ha llegado. Pablo también predicaba del reino de Dios y enseñaba de Jesucristo. El autor de Hebreos se regocijaba en el hecho de que los creyentes en Cristo están recibiendo un reino inconmovible. El autor de Hebreos se regocijaba y decía que el cristiano, la iglesia, ha recibido un reino inconmovible, un reino que no se puede mover. Es un reino estable, una palabra verdadera, un reino que es el principio y el fin, un reino que es el alfa y la omega, principio y el fin, que no cambia, que es verdadero y permanece para siempre. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud mediante a ella y sirvamos agradándole con temor y reverencia. Este reino inconmovible no es más que otro nombre para las cosas inconmovibles que aparecen en el versículo. Hemos recibido un reino que no será movido, que no será cambiado, sino que es permanente. Porque Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el alfa y el omega. Y no ha cambiado. Él es el mismo Dios. Él es la misma opción, el mismo poder, la misma gracia, el mismo amor, la misma salvación. Y ese reino la iglesia lo porta. Ese reino está entre nosotros. Ni da lugar a una nueva dispensación. En el canon de la Escritura ahora está completo. El espíritu de la profecía ha
ministerio de Dios ha sido consumado. Esto quiere decir que no se puede poner otro fundamento en el reino de Dios. No se puede poner otra doctrina. No se puede poner otro fundamento, porque el reino de Dios es Cristo Jesús y Él no cambia. Él es permanente. Él es el mismo Dios. Pedro alinea a sus lectores con la idea de que somos bienvenidos en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Apocalipsis dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo. ¿Qué es exactamente el reino ahora? ¿Es acaso un reinado, una porción de un territorio en el cual Dios tiene autoridad? No, es el dominio de Dios reinando con autoridad a través de su palabra, a través del evangelio en todo el mundo. Ese es el reino de Dios. Ese es el dominio de Dios. Esa es la autoridad de Dios. Su palabra establecida. Ese es el reino de Dios. Ese es el evangelio. Por eso Jesús les decía: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esa autoridad de ese reino Dios la ha puesto en la iglesia, en nosotros. Porque la iglesia somos portadores del reino de Dios. La iglesia es portadora del reino de Dios. Porta la gloria de Dios. Y la porta con señales, con prodigios, con milagros sobrenaturales y con manifestaciones. La iglesia está equipada con ese poder, con esa autoridad, porque usted porta el reino de Dios. Usted es un portador del reino de Dios. Lo celestial que usted conoce, usted lo porta. Todo el reino de Dios usted lo porta. Por eso la iglesia no puede estar derrotada. Por eso la iglesia no puede estar desanimada, porque usted es un portador de la gloria de Dios. Usted es un lavado por la sangre de Cristo y porta el reino de Dios. Porta el reino de Dios y lo porta con señales, con milagros. Por eso el Señor dijo: y estas señales seguirán a los que creen. Y es en la iglesia donde se hace conocer el poderío y la majestad y la santidad. Es a través de la iglesia de su pueblo. Ahí se hace conocer el reino de Dios. En la iglesia, en usted. Ahí es donde se hace conocer el reino. Ahí se hace conocer cuando usted porta el reino de Dios. Porque es un ungido, una ungida, una llena de la presencia de Dios. A usted hace conocer el reino de Dios. Porque usted es un portador del reino de Dios. Y ese reino está aquí. Ese reino es usted. Ese reino es usted. Ese reino soy yo. Somos nosotros. Somos los portadores del reino de Dios. Cuando Jesús llegó, dijo: el reino de los cielos está aquí.
Le estaba diciendo todo lo que hay en el cielo, toda la autoridad que hay en el cielo, la salvación, el amor, la gracia, la sabiduría, la inteligencia, la revelación ha llegado, está aquí. La iglesia es portadora del reino de Dios. Ahí es donde se hace visible el reino de Dios, en usted. Es en usted donde se hace visible el reino de Dios, porque usted es una ungida, un ungido. El reino de Dios somos nosotros, porque portamos el reino de Dios. Y el reino de Dios se compone con todo lo que Él tiene. Todo su ejército está a nuestra disposición de la iglesia. Todo su ejército, todo lo celestial está a nuestro favor. La iglesia estamos bien armados. La iglesia estamos empoderados, porque tenemos el reino, portamos el reino. Usted es un portador. Usted porta, usted carga, anda con usted el reino de Dios. Aunque pase por las aguas, no se negará, porque usted es un portador de la gloria de Dios. Aunque los infiernos se levanten, no le dañarán, porque usted porta el reino de Dios, la gloria de Dios. El Salmo 145:11 dice: la gloria de tu reino digan y alaben de su poder. Y existe otra palabra que debemos añadir de acuerdo a la palabra de Dios. El reino de Dios no es solamente su dominio y reinado, sino es también la soberanía amorosa que ejerce sobre su propio pueblo. El amor de Dios a través de nosotros. Usted porta el amor de Dios. Es un portador del amor de Dios, porque ese es el reino de Dios. Porta la salvación. Usted porta la salvación para otros. Usted porta la unción para otros. Porta la humildad. Todo lo que Dios es, usted lo porta, porque es un portador del reino de Dios. Y está sobre aquellos que han sido salvos a través de Cristo. Por eso Pablo decía: han sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo de Dios. Ahora usted se convirtió, está convertido a Cristo, lo recibió. Ahora es trasladado de las tinieblas al reino de Dios. Fue cambiado, trasladado. Ahora usted está en el reino de Dios, en el reino de su amado Hijo de Dios. Estamos en un mundo de maldad, de pecado, pero ya no vivimos en ese reino.
hemos sido trasladados al reino de Dios. Fuimos trasladados al reino de arriba, porque nuestro reino no es de este reino. Nuestro reino, nuestra ciudadanía es de arriba. Nuestro reino es de arriba. No es de esta tierra. Nuestro reino es de arriba. Y debemos recalcar que el que no es de Dios no heredará el reino de Dios. Que le quede claro. El que no es de Dios no heredará el reino de Dios, porque vive en el reino de las tinieblas. Hay dos reinos: el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Por eso Jesús predicaba: arrepentíos y conviértanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús, el carpintero, el nazareno, convertido en maestro. El día que los judíos esperaban había llegado. Y ahora ese reino camina entre nosotros y está con nosotros. Jesús, quien trajo el reino a la tierra, está entre nosotros y vive y reina. Por eso la iglesia sigue caminando. Por eso la iglesia va en victoria y en triunfo. Nuestro Dios está aquí. Dice la palabra: y el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar y a los quebrantados de corazón, y a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. El reino de Dios ha llegado para dar libertad. Ha llegado para sanar y para dar salvación. Y tú eres el portador del reino de Dios. Tú portas la unción para sanar. Eres un portador del reino de Dios. Portas la unción para liberar al que está en opresión. Porta la salvación para otros. Tú eres el reino. El reino está en ti. Cuando Jesús estaba, Él era el reino. Él trajo la salvación, el conocimiento, la gracia, el amor al perdido. Por eso Él decía: el reino ha llegado. Ahora la iglesia, nosotros portamos el reino de Dios. Y muchas de las bendiciones del reino ya son nuestras. Jesús dice a sus discípulos que les enviaría el Consolador, al Espíritu Santo, quien los guiará y los convencerá de pecado y los santificará. Nosotros como cristianos debemos saber que somos adoptados a la familia de Dios y ser reconciliados con Él. ¿Por qué?
porque juntamente con Él nos resucitó asimismo y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos resucitó juntamente con Él. Nos levantó y nos resucitó en una vida nueva. Y nos hizo sentar hoy mismo. Usted está sentado en los lugares celestiales con Cristo. Jesús habla de un día futuro, cuando el reino será finalmente consumado. Dice Mateo 13:43. Escuche bien. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, y Él nos dará la cena en su reino. ¿Escuchó eso? Se lo repito. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, y Él nos dará la cena en su reino. Lo que nosotros hacemos cada mes aquí, la cena del Señor, Él un día nos la va a servir en su reino. ¿Quiere otra prueba? Mateo 26:49. Escuche bien. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta que el día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Un día el Señor le va a dar la cena. Él dijo: no lo beberé ahorita, no lo beberé más hasta que lo beba con vosotros en mi reino. La iglesia debe permanecer fiel, porque un día no va a ser el pastor que te sirve la cena, sino va a ser Jesús mismo. En el reino de mi Padre la beberé con vosotros en mi reino. Lo que usted anhela aquí, tomar, comer la cena de Dios, Él un día se la va a servir en su reino. Y os digo que desde ahora no beberé más el fruto de la vid hasta el día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Jesús no está bebiendo el fruto de la vid, está esperando a la iglesia para beberla con nosotros ese día. Ser incluido en el reino de Dios depende de nosotros mismos, depende de usted. ¿Estás dentro del reino de Dios o estás en el reino de las tinieblas? ¿En qué reino estás? Aquí hay dos reinos, y esos dos reinos chocan, no se llevan, porque en un reino hay santidad, pureza, limpieza, consagración.
Y en el otro reino hay pecado, hay maldad, avaricia, odio, perdición, adulterio, maldad. Y esos reinos no se llevan. ¿En cuál reino estás? Los judíos habían esperado mucho tiempo un rey que viniera a rescatarlos, y tuvieron entre ellos el reino había llegado y lo rechazaron. Y hoy en día muchos están rechazando al reino de Dios. Es de sorprender que Jesús dijera que la entrada en su reino depende solamente de la persona si se arrepiente de sus pecados. Por eso Él dijo: arrepentíos y confiesen a Jesucristo que Él es el Señor. Cuando Jesús habla de su reino, su intención no solo es decir que su reino ha llegado, sino que el reino ha llegado y que usted puede ser incluido en el reino de Jesucristo. Que usted puede ser incluido, puede ser unido al reino de Dios. Porque Jesús solo le puede salvar de sus pecados. Solo debe de confesar que Jesús es su Salvador y seguirle. ¿Escuchó eso? Seguirle. Y confesar que somos sepultados juntamente con Él en su muerte en el bautismo, a fin de que Cristo resucitó de los muertos, así andemos nosotros en una vida nueva. Cuando somos trasladados al reino de Dios mediante la fe, el Espíritu Santo nos da vida nueva y nos convierte en ciudadanos del reino de Dios. Porque usted deja el reino de las tinieblas y ahora es trasladado al reino de Dios, a una vida nueva. Ahora usted es ciudadano del reino de Dios. Jesús le decía: mi reino no es de este reino de abajo, mi reino es de arriba. La Biblia dice que en esta era del reino se lleva a cabo principalmente en la iglesia. En la iglesia es donde el reino se hace visible. Es en usted donde el reino se hace visible. Es en usted donde la palabra se hace visible. Porque usted porta el reino de Dios, porta la palabra, usted conoce la palabra, usted porta lo que Dios es. Y en la iglesia se hace visible el reino de Dios. Porta su palabra, porta su poder, porta su unción, porta su gracia, porta su amor. Somos portadores de la salvación para el perdido. Dice Efesios 3:10: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer mediante la iglesia a los principados y a las potestades y a los lugares celestes. Es en la iglesia donde los demonios de las huestes de maldad van a retroceder, van a caer, porque la iglesia es portadora de la gloria de Dios, es portadora del reino de Dios.
en el reino de las tinieblas, ahí se hace conocer el poder de Dios. En las huestes de maldad y en los territorios del enemigo. Ahí es donde se hace visible el reino de Dios a través de la iglesia, de usted y de mí. Porque usted porta el reino de Dios y tiene toda la autoridad del reino de Dios para destruir toda fuerza del enemigo y todo lo que se levante. Por eso porta el reino de Dios. Portarla al mundo que está necesitado de salvación. Por eso no podemos callar. Es tiempo de seguir anunciando el reino de Dios y darlo a conocer a través de su palabra, de sus señales y de sus milagros. Porque usted porta la sanidad de Dios. Usted puede orar y poner manos y aquella persona es sanada, porque usted porta el reino de Dios, la sanidad de Dios. Usted es un portador. Por eso la iglesia no puede estar dormida, apagada, fría. Somos portadores del poder de Dios. Somos portadores de toda la gloria de Dios. No puede haber desánimo en la iglesia. Es portador del reino de Dios. Y todas esas potestades y gobernadores de las tinieblas tienen que saber del poder y de la sabiduría de Dios. El poder de Dios y la unción de Dios es la misma. Y la iglesia tiene ese poder de destruir toda fuerza de maldad en los lugares celestiales de maldad. Y en el reino de Dios todos somos útiles para el reino de Dios. No hay don que no pueda ser usado en el servicio de Dios. Nosotros tenemos que avanzar y no dejar de predicar del reino de Dios. Dios nos ha llamado a anunciar las buenas nuevas de salvación al perdido. Y usted es un portador del reino de Dios. Usted es un elegido, un escogido para llevar el mensaje al perdido, al que no lo conoce. El reino de los cielos está aquí. Eres tú. Eres tú. Soy yo. El reino de los cielos ha llegado y es tiempo de anunciar el evangelio a aquel que no le conoce. Decía el mensaje pasado, primero en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Primero alrededor de tu hogar y después sales y después lo anuncias a todo el mundo. El reino de Dios está aquí. Ponte de pie. Padre, gracias por tu palabra. Gracias. Hemos soltado tu palabra. Y todos aquellos que están viendo este mensaje sepan y se den cuenta que son portadores del reino de Dios. Portan el poder de Dios, la unción de Dios, la gracia de Dios, la humildad de Dios, la salvación de Dios. Portan todo lo que tiene
el reino de Dios. Y tú debes darlo a conocer al perdido. Padre, toca aquella vida que está mirando este video. Si necesita salvación, sálvale, reconcíliale, acércale a ti, llénale de ti. Si está enferma, sánale. Padre, en el nombre de Jesús, que la bendición del Padre, la bendición del Hijo vaya con cada uno de ustedes.